esta es la toma chorrocientos mil. Algo nos está pasando hoy que nos sentimos, yo siento que hasta cierto punto un poco bobos. Sí, agotados ya. Agotados. Pero la verdad es que, bueno, voy a decir el típico saludo. Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Y nos saltamos todo el protocolo, pero no pasa nada. La verdad es que, pues fue una semana, pues no intensa, pero sí estuvo chida, ¿no crees? Sí, cansada de muchas actividades, con Sí. niños en casa, Sí. de vacaciones. Sí, sí, si se dan cuenta, llevamos 3 semanas diciendo, estamos un poco cansados los niños. Pero la verdad es que, bueno, yo estoy hasta cierto punto contento y emocionado porque Claro, sí. sí he visto cómo estoy cambiando en este aspecto. Normalmente mi esposa dice que soy como Grinch, o ¿cómo dices que soy? Pues Sí, no te gusta salir. no me gusta salir pero más como que no soy muy niñero, ¿no? O sea, soy como Sí, muy... sí. ¡Ah! Pero la verdad es que es emocionante. Estas vacaciones están siendo emocionantes hasta cierto punto porque he empezado a ver a mis hijos y a disfrutarlos. Digo, no hay un cambio así sobre, wow, ya soy otra persona, pero la verdad es que empiezo a disfrutarlo y sí es emocionante todo. Estas semanas han sido como desafiantes, ¿no? Sí, sí, ahorita yo traigo los brazos embarados porque ayer hicimos reto del pasamanos y ponte de cabeza y yo decía, ay, hijos, no se dan cuenta de cuántos años tengo. Eso mientras yo me cortaba el cabello, pero bueno, después del chisme, queremos agradecerles a todos aquellos que nos siguen, que siguen nuestro contenido. Sí. Y también queremos, pues sí, hasta cierto punto pedirles que si les gusta el contenido, que lo compartan, ¿no? La verdad es que no nos queremos hacer virales, eso es lo que menos nos importa, pero sí nos ha animado en las últimas semanas los comentarios, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cada uno de sus comentarios son gratificantes. Como lo hemos dicho, el hecho de que nos cuenten lo que están pasando, que nos den las gracias, que digan, híjole, esto no lo había visto de esta manera, pues anima bastante a seguir adelante. Sí, así es, y la verdad es que les damos muchas gracias y estamos bastante, pues yo digo que sí hasta cierto punto emocionados, contentos, gozosos, alegres, porque no lo escucharon tal vez, porque eso fue como en la toma número 1, pero Gretel, mi esposa, había dicho que la verdad es reconfortante como el tener estos comentarios y saber que aunque sea 1 o 2, Sí. ¿no? Pero de algo sirve. Sí. Y honestamente, pues sí, pues nosotros aprendemos, ¿no? Sí, pues esa es la idea, ir creciendo juntos, aprendiendo juntos y también por eso es nuestra petición, porque al momento en el que ustedes lo comparten, no siempre nos escriben directamente en la plataforma, a veces son mensajes personales y dices, wow, no, esto ya lo tenía pensado, el Señor ya nos había dicho, creo que es momento de hablar de tal tema. Sí. Entonces, pues la verdad es que eso nos ayuda mucho, el que ustedes estén compartiendo, el que nos estén escuchando, el que nos estén comentando, gracias, de verdad. Por eso y muchas cosas. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Bueno, en fin, pues de verdad, gracias nuevamente. Ya no quiero dar tantas gracias, pero sí, estamos muy agradecidos. Sí. Y si nos pueden echar la mano, pues se los agradeceríamos todavía más. Dicen ahí, gracias Sí. totales, decían por ahí. Pero bueno, entonces, este es el episodio número 14 y se llama Encuentro en lo cotidiano. Y la verdad es que ya desde hace algunos... Yo creo que ya hace algunos meses, semanas, ya venía yo con este tema. Ya veníamos como platicándolo, Gretel y yo, mi esposa. Para los que no sepan, pues yo grabo con mi esposa, grabamos juntos, Gretel es mi esposa, en fin. Y pues ya veníamos como con este sentir en el corazón acerca del tema del que vamos a hablar hoy. Sí. Pero quiero comenzar recordando qué es lo que hablamos la semana pasada. Y es que hablamos acerca de cómo es que en muchas ocasiones podemos llegar a tener como una falta de sentimientos o de emociones hacia lo que creemos, ¿no? Hacia la fe que profesamos, por así decirlo. Y muchas veces eso como que nos desanima, como que llegamos a pensar, o sea, si ya no lo siento, pues entonces ya no vale la pena seguir. Pero la verdad es que a veces olvidamos que en medio de ese sentir que es extraño en nuestro corazón, el capítulo se llamaba extrañamente raro, ya ni me acuerdo de los títulos, pero bueno, el chiste es que a veces podemos sentirnos raros, pero olvidamos que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y quiero empezar con esto porque la verdad es que actualmente vivimos en un mundo que se guía por las emociones. O sea, todo son emociones, todo es sentimientos, y esto es como pues sí voy a decirlo así, es como una corriente cultural que está dominando hoy en día
ya que está metido casi en todo. Si no es que podría decir que está metido en todo. A veces no está como metido de forma directa, pero sí como un mensaje implícito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo decíamos la semana pasada, como hay ocasiones en las que nos dicen, sigue tu corazón y tus sentimientos. Eso es como lo explícito. Pero hoy podemos ver en varias áreas de la sociedad que este mensaje está de manera implícita, o Sí. implícito, este mensaje está de manera implícito, sí. Entonces, y lo podemos ver implícitamente, por ejemplo, en el marketing y en la publicidad. Y es que hoy en día, pues la verdad es que la gran mayoría de empresas saben que es más probable que puedan colocar sus productos a través de provocar emociones en las personas, a través de hacerles sentir a las personas que lo necesitan, como que Sí. generan esta necesidad, Necesidad. mueven sus sentimientos, sus emociones a través de imágenes visuales que impactan y a través de eso crean como la necesidad. Y un ejemplo actual son, por ejemplo, los carros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto como comerciales en la tele que te digan de cierta marca, de cierto carro y te digan, no sé, tiene potencia de tantos caballos de fuerza y el torque de tantos newtons metro y ahorra tanto combustible y tiene tantas cosas? O sea, a No. nadie le importa. El gancho es más como presentarte un carro deportivo, un señor bien vestido, a lo mejor con una chica guapa, atractiva, qué sé yo, y entonces crean la necesidad de, yo necesito tener esa felicidad, yo necesito tener ese estatus, sentirme Sí. así, de empoderado, ¿cómo se llama? De influyente, o incluso los perfumes. Hoy en día los perfumes, no voy a decir marcas, pero los ves en los comerciales y por lo general son personas muy guapas, muy bien estilizadas y no sé, colores como rojos, como cosas medio sensualonas, pasionales y tú dices, ay, como que huele rico para que me apapache aquel que quiero y así no le hago agua de calzón, ¿no? O sea, ese es el agua de calzón, el toloache moderno. Para los que no sepan qué es toloache, el toloache aquí en México se le dice que es como, pues sí, como un caldo que se les prepara a los hombres con Para agua engancharlos. para engancharlos. O sea, son de esas cosas mexicanas medio raras. Pero bueno, entonces podemos ver eso en el marketing, pero también lo podemos ver en la cultura popular en general. Y algo que estaba yo pensando cuando estábamos desarrollando este tema es que la música también busca remover emociones en nuestro interior. Y por Sí. eso es que hay festivales como este super festival de Tomorrowland, para los que pudieron ver apenas, ¿no? Se les quemó el escenario y ya todos estaban como que tristes, agüitados, Sí, porque sí, no sí. iban a poder vivir la experiencia. Sí, porque va todo, ¿no? Es ambiente, Sí, música, lo visual, entonces es como, se quemó el escenario, ya no va a ser la emocionante. experiencia completa. Ajá, sí, así es. Y lo que podemos ver es que este tipo de festivales musicales, por así decir, lo que venden son emociones, Ujú. son como experiencias Experiencias. compartidas, como que te venden el sentido de pertenencia a una comunidad Ujú. con gustos similares. Y bueno, investigando, hay un sitio en internet que se llama Festivaltopía, algo así. Y esta es una plataforma en internet que informa sobre festivales que se realizan en Estados Unidos. O sea, informa sobre las experiencias de las personas que asisten a este tipo de eventos. Y este sitio en internet dice que el 73% de los asistentes a festivales musicales opinan que la música, o sea, que cuando Ujú. ellos asisten a estos festivales, la música mejora su estado de ánimo. Ujú. Y que incluso ha llegado ¿cómo se llama? A influir en la toma de decisiones acerca de comprar ciertas cosas. Es decir, Ujú. hasta cierto punto la música como que puede ponernos eufóricos, tristes, melancólicos, Ujú. dependiendo, por ahí dicen que dependiendo del beat, ¿no? De hecho creo que hasta no vamos a decir, una sustancia, Sí, sí. ¿no? Que puede alterar como el ritmo cardíaco de tu corazón, ¿no? Entonces Ujú. hay como que estas sustancias, por así decirlo, auditivas, en Ujú. las cuales hay gente que ya de plano se pone audífonos y está todo el tiempo así como Ujú. alterando como Químicamente, ajá, sí. Ujú. como su mente, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, estas experiencias colectivas en estos como festivales musicales
generan endorfinas que al final producen una felicidad momentánea. Entonces la gente empieza como que, yo voy a ir a este festival y nos vamos a vestir todos de cierta forma y viva la paz o qué sé yo. Y normalmente en estos festivales siempre hay una marca de bebidas, ¿no? Y entonces ya todos, no, sí, todos somos de esta marca, etcétera. Y la verdad es que en estos festivales algunas personas también pueden experimentar una sensación de escape, ¿no? Porque rompen como que las rutinas que tienen en el día al día, rutinas que ya los tienen fatigados, que ya los tienen como, pues hasta cierto punto, como en la normalidad, como en lo cotidiano, como algo que no vale la pena, como algo que no es nuevo, como algo que ya es pues banal, ¿no? Así como ya, pues todos los días ir al trabajo, etcétera. Entonces estas personas como que usan estos festivales como un escape para salir hasta cierto punto de la realidad. Y entonces, al haber varias personas que escapan de esta como realidad, pues entonces empiezan a ver como afinidades entre las personas. Comunidad. Empiezan a ser como una comunidad, ¿no? Y entonces, este tipo de festivales lo que busca es que las emociones de las personas se eleven hasta cierto punto para que puedan sentir felicidad. Y estos solo son 2 puntos, pero la verdad es que también pasa en la vida cotidiana, ¿no? Lo vemos hoy en las relaciones amorosas. Y ya vamos a tocar temas. Pero la verdad es que sí, lo vemos en las relaciones amorosas. Mi esposa y yo estábamos leyendo un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro verde? No, el libro verde, se me va el nombre. ¿Matrimonio Sagrado? ¿Sí se llama así, Matrimonio Sagrado? Bueno, es un libro que se llama Matrimonio Sagrado, si no mal recuerdo, si no después ya se les digo cómo se llama. Pero es impactante ver cómo este libro te abre la perspectiva de que hoy en día la cultura te dice que para que tú estés con una persona, la persona tiene que ser romántica. Y no es así, porque el matrimonio no se basa en romanticismo, no se basa en sexualidad, sino se basa en un amor ágape, en un amor incondicional. Pero muchos matrimonios fracasan porque están esperando que después de ser novios, después de que ya hubo una conquista, el marido, la esposa sigan siendo hasta cierto punto sensuales, románticos. Es como una cadena, ¿no? El romanticismo, como el hombre es romántico, la mujer entonces es sensual, y entonces eso te lleva a la felicidad y repites el ciclo, ¿no? Pero cuando ya entras en el matrimonio... Práctica, ya nos vamos a ventanear. No manches, ya me fui a trabajar. Ya estuve todo el día con los niños. O sea, sí, es otra realidad. O sea, eso es la verdad, es que es otra realidad, pero el mundo como que nos vende la idea, ¿no? Y es esta idea de, o sea, para que te puedas casar, tienes que encontrarte con la pareja ideal, con la que cumpla tus expectativas. Y han cambiado tú tienes que ser la pareja ideal tienes que encontrar la pareja ideal. Pero, y es como ilógico, yo lo digo muchas veces, o sea, si todos jalamos harina para nuestro costal, somos egoístas y nunca vamos a poder. Nadie va a dar. Por eso la Biblia siempre dice, es mejor dar que recibir, porque si todos preferimos dar, pues entonces todos recibimos. Sí. O sea, y es el asunto, es lo mismo con este principio de la cultura que dice, busca la pareja ideal. ¿Por qué no mejor que todos empecemos a pensar, todos queremos ser, o sea, yo tengo que ser la pareja ideal, todos nosotros tenemos que esforzarnos en ser la pareja ideal para que aquel que quiere ser la pareja ideal halle a su pareja ideal. Claro. O sea, pero son áreas de la vida cotidiana donde se manejan como las emociones, o incluso en las carreras profesionales. Hoy en día es, ¿no te gustó? Pues ya déjala, oye, pero te falta un semestre, no te llena. No vas a ser feliz, o sea, vas a ser infeliz toda tu vida porque elegiste mal tu carrera, no, déjala. Y ya bótala, entonces digo que no manches, entonces ya todo lo que hice, pero nos movemos por emociones, o sea, son emociones, y esto pasa también en la política. No, bueno, aquí no hablamos de política y no vamos a hablar de ningún partido, pero lo que sí podemos decir es que en muchas ocasiones hay campañas políticas que se basan o que se enfocan en provocar emociones de esperanza, ¿no? Nosotros sí vamos a cambiar el país, pero no como aquellos que estaban e hicieron X cosa. Y las campañas políticas dejan de centrarse en las propuestas, que es lo que importa, y se comienzan a centrar en el rencor de la gente. En quemar al otro. En provocar una necesidad de cambio, por así decirlo, pero realmente no hacen nada. No. Entonces, el mundo entero se está moviendo, digamos, que por tomas de decisiones emocionales. Y es que estas tomas de decisiones emocionales tienden a ser como rápidas, ¿no? Como en caliente, y son menos racionales.
pero se empieza a manejar como por emociones. Y esto, esta cultura que hay hoy en día encaja perfectamente con una corriente humanista que te dice, sigue tu corazón. Y esta corriente que mueve al mundo para impulsarnos a tomar decisiones emocionales que no son nada racionales, tiene un origen. Ujú. Y de acuerdo a lo que estuve como medio investigando, el origen viene de corrientes filosóficas como el romanticismo. Claro. Y el romanticismo bueno, el romanticismo apareció en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Ujú. y esta filosofía lo que dice es que exalta a la emoción por encima de la razón. Ujú. O sea, todas estas novelas románticas de ese entonces, ¿no? El hombre te tiene que cortejar. Cortejar. Incluso hay un ejemplo en este libro que estábamos leyendo, no sé si te acuerdas, Ujú. ¿no? Que dice cómo es que había un señor que estaba casado con una señora X, Ujú. pero de repente le gustó otra fulana. Ujú. Y entonces votó a su esposa y siguió por su corazón para seguir a Sí. la otra fulana. Pero creo que al final la otra fulana ni lo peló y entonces nada más ¿No? deshizo su matrimonio, puras... Sí, porque se dejó llevar por la emoción, ¿no? Ujú. Por su vista, por su gusto, por su deseo. Ajá, Y cuando cae en cuenta, destruyó todo lo que había formado así durante es. muchos años. Así es. Entonces, el origen de esta corriente humanista, por así decirlo, está basado en esta filosofía del romanticismo, pero también está conectada con el subjetivismo moral, que nos dice que lo que es bueno o malo depende de cada uno, o sea, depende de lo que cada uno siente. Ujú. Ujú. Entonces, si para mí está bien, entonces, lo puedo hacer. Y Ujú. ahí empiezan como todos estos debates de, no, sí, pero si para ti está bien, pero afectas al otro, entonces no está bien. O sea, Ujú. cosas Ujú. así, ¿no? Pero no queremos entrar en Ujú. detalle en este punto. Pero lo que esto ha provocado hoy en día es generar una creencia social que nos dice que nuestra identidad se define por expresar lo que sentimos internamente y que con esto nos vamos a sentir empoderados. Ujú. Ujú. Incluso aunque lo que sentimos o deseamos afecta a los demás. Sí, y bueno, hace rato estabas hablando un poquito acerca como del marketing y todas estas cosas que nos vende el mundo, que al final estamos inmersos en eso, Ujú. ¿no? No nos podemos decir, no, yo no, no. Todos, O sí, sea, sí. todos en algún momento pues tenemos como un anclaje a estas cosas, ¿no? Y alguna vez pues tú te has preguntado por qué prefieres ciertas marcas o Ujú. productos, Porque actividades. no me alcanza para otras. Ay, ay, perdón. No es confesionario, amor. Ay, perdón. ¿No? Bueno, la verdad es que la respuesta puede estar en cómo nuestro cerebro procesa la información y toma decisiones. Lo decías Ujú. hace rato, muchas veces es de forma inconsciente, solamente porque obtuvo una impresión positiva de una característica específica o cuando sentimos una conexión emocional con una marca porque refleja nuestros Ah, valores o estilo de ajá, vida, ¿no? como no vamos a decir la marca de la manzana mordida, pero a todas, ¿no? Y unos que dicen, le tiran mucho y no. Sí, es chistoso eso porque muchos dicen, no, que esta es la mejor marca, que no sé qué. Y a lo mejor cuesta cara, ¿no? Pero Ujú. les genera como cierto estatus, Estatus, ¿no? Pero sí. por otro lado está el otro bandito, el otro bando que Ujú. no tiene el capital suficiente como para comprarlo Y y entonces y defiende defiende entonces. a otra marca cuando no, es que eso no es cierto, la verdad es que no es tan buena, no, o sea, tú dices que no es buena porque no te alcanza para comprarla. Pero bueno, ya. No, pero la verdad es esta, ¿no? Porque cuando no procesamos la información de Ujú, esta manera, entonces nos guiamos precisamente por este tipo de emociones, ya lo hemos hablado en ujú, otras cuestiones, ¿no? Que queremos encajar, que ujú, queremos ser sí, sí. validados, etcétera. Pero, pues es porque tomamos decisiones rápidas, ¿no? Ujú, Seguramente has escuchado esta frase que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. sí. Y bueno, pues hay estudios de neuromarketing que han demostrado que las imágenes emocionales activan más áreas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones que una lista de beneficios técnicos. Es lo que decías hace rato, ¿no? O sea, Ujú, sí. cuando ves un comercial de autos no te dicen es ahorrador en esto, te No, tiene el torque, no sé, tú sabes ujú, lo que hablan de eso, ¿no? sí. Sino simplemente te venden eso, te venden diversión, te venden estatus, te venden... Y entonces esas imágenes inconscientemente entran en tu cerebro y dices, lo quiero. Ujú. Aunque mi salario sea de 3,000 pesos, lo quiero, me voy a endeudar. Y entonces Ajá. A ver, después veo cómo le hago. tomas una decisión sin Sí, razonamiento, sí, ¿no? ajá. Y la psicología nos dice que nuestro cerebro a veces toma decisiones en piloto automático basándose en cómo nos hace sentir en ese momento.
Es esa sensación positiva que genera un atajo mental que nos lleva a pensar que algo es bueno sin analizarlo bien. O sea, si me siento bien, pues entonces tiene que ser bueno. Fíjate cómo esa palabra que dijiste me gusta, atajo mental. Ujú. O sea, es como decir, no quiero procesar nada, no quiero evaluar nada, lo único que quiero es obtenerlo. Sí, sí. Entonces es como que, ¡ey! ¡No manches! Ajá. Y a veces no nos pasa nada más con objetos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que un día estás súper emocionado por algo y al siguiente día piensas, ¿de verdad quiero hacer esto? ¿No? Como el típico propósito de año nuevo. Todo el mundo se inscribe a los gimnasios, están atascados y todo, pero ¿cuánta gente no deserta? Porque dice, ay, fue como que muy emocional, la verdad sí me encanta ya pagué comer. todo el año, no manches. Sí, fue una decisión muy apresurada, pero no se pusieron a pensar, Ajá. pues que nunca han sido atléticos, ¿no? Que Sí. Oye, realmente... de mí no vas a estar hablando, ¿eh? ¿No? Y todo esto sucede porque los sentimientos son como esas luces que parpadean en nuestro cerebro, que pueden indicarnos algo, pero que son inestables. Sí. A veces tenemos una buena idea cuando estamos emocionados y luego nos arrepentimos cuando estamos cansados o tensos. O pensamos que es una buena idea porque estamos emocionados Claro. y pensamos que es buena, pero ya cuando piensas las cosas frías dices, creo que no. Últimamente a mí me está pasando, confesionario. Últimamente, les soy honesto, a mí me ha estado pasando. De hecho, es parte de lo que hablaba yo la semana pasada. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Y partes de esas cosas es que últimamente, cuando pasan situaciones en mi vida, no con mi esposa, ¿no? Sino en general, me emociono en el sentido de que no de que me emocione para bien, o sea, hay emociones en mi interior, ¿no? Como enojo, como orgullo, como, no sé, tristeza, como melancolía, decepción, y eso lo que provoca en mí es que quiero tomar decisiones y no, pero voy a hacer esto, pero voy a hacer el otro, y estoy bien así como, ¿saben? Como enchilado, y pasan 3 horas y... Ay, qué bueno que no lo hice. Sí, Qué bueno que no lo hice. Sí. Porque si no, no, hombre. Arrepentido. Sí, no, quemadón que me habría dado. Perdón por interrumpir. Bueno, pues todo eso que sientes o todos esos, sentimientos en psicología se les dice que son respuestas subjetivas a estímulos, ya sean internos, como lo que estás diciendo, o externos, que son influidos por experiencias pasadas, creencias, o incluso tu estado fisiológico, ¿no? Cuando estás hambriento, no me pasa, no tú, ¿no? No, claro. Pero hay personas Sí, que me pasa. tienen hambre y hay Hulk, ¿no? Y le dan una mordida y bailan, y no, o sea, sus cambios emocionales son así en picos. Y la verdad es que sí son reales y tienen valor como indicadores, pero realmente los sentimientos no siempre reflejan la realidad objetiva. El problema aquí es que muchas veces nos guiamos por los sentimientos que son volátiles, ¿no? En un momento estás con la euforia, Eufórico, sí. y otro día ya te decepcionaste, y otro día estás jijiji, jajaja, ¿no? Entonces son así de volátiles. Y lo que hoy parece una buena idea bajo la euforia puede parecer un error bajo el miedo. Entonces, las emociones en sí cumplen una función adaptativa. Por ejemplo, miedo ante el peligro. La función adaptativa es corre, huye, aléjate, entonces esa es la función que tiene, pero no están diseñadas como una brújula moral absoluta. Hace rato tú hablabas de la moral, ¿no? Si para mi parecer es bueno, entonces es moralmente correcto, y eso no tiene que ser. Sí. El autocontrol y el pensamiento racional son esenciales para la toma de decisiones siempre. Y como lo mencionábamos la semana pasada, los sentimientos deben de ser escuchados, pero no seguidos ciegamente. Requieren siempre filtrarse por la razón, por valores y consecuencias, y ese discernimiento pues es mediante el Espíritu Santo. Otra cuestión puede ser cuando me guío por el hago lo que me haga feliz. Y no digo que esté mal buscar lo que nos hace feliz. Solo que necesitamos más que sentimientos, necesitamos pensar y saber en qué creemos, en quién ponemos nuestra confianza y a quién nos sujetamos, porque el problema surge cuando pienso en que puedo decidir por mí mismo qué es bueno o malo y ser una persona ética usando solamente la razón. O sea, si yo digo, a mí me hace feliz pasarme los saltos, ¿no? Siento adrenalina o así. Pues no, algún día voy a tener un accidente o voy a atropellar a alguien, o sea, no me puedo guiar solamente porque como a mí me hace feliz, lo voy a hacer. Sí. Y es por eso que en la Biblia el corazón representa nuestro centro emocional, es nuestro centro de decisión y voluntad.
Sin embargo, nos dice la Biblia que no es fiable por Ya, naturaleza, lo que hemos pues dicho varias veces. dice, el corazón es engañoso y perverso, y no siempre somos conscientes de lo que mueve nuestro interior, por eso dice después, ¿quién lo conocerá? O sea, por eso esta parte de quién lo conocerá es donde aplica, mijo, tu criterio No, 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 no es válido, no, o sea, tú no, no no puedes, tienes nada que ofrecer, tú mijo. no puedes decidir si esto es bueno o malo. No traes nada en la mochila. Y lo padre es que aunque nosotros no nos entendamos del todo, Dios sí lo hace y su palabra dice, yo el Señor escudriño el corazón. Y eso quiere decir que el Señor nos revela lo que puede haber en nuestro corazón y no nos deja solos. Podemos pedir que Él nos guíe, que nos ayude a ver lo que no vemos y que nos muestre el camino verdadero. En Gálatas 5:16 dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, necesitamos la guianza del espíritu y necesitamos la palabra de Dios para que realmente nuestro camino sea recto. Sí, y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, oigan, pero es que ya habían hablado de eso y tiene que ver, claro, tiene que ver. Sin embargo, lo que queremos tocar el día de hoy es que en estos tiempos, esta corriente también está permeando en la iglesia. O sea, después de todo el chorote que nos aventamos, vamos a entrar así como que de lleno. Fíjense nada más, llevamos 30 minutos hablando como merolicos para que todavía no empecemos. Para que todavía no empecemos, ya, apenas vamos a empezar. No, pero el asunto es ese, o sea, esta cultura, esta forma de ser de la sociedad está permeando también en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay iglesias que buscan tener el mejor sistema de sonido o el mejor sistema de luces para que puedan generar una buena atmósfera para la adoración, que haya una buena ambientación o que su diseño de interiores sea el más, no sé si se diga chilo, no sé, el más chido, ¿no? Para hacer sentir cómodas a las personas. Y lo más triste es que en casos más extremos, de repente sí hay iglesias como que son hasta cierto punto elitistas y buscan, o sea, no que impidan la entrada a todas las personas, pero buscan atraer a personas de cierta capacidad económica, ¿sabes? Como para generar un ambiente de prosperidad, como para generar un ambiente en el que la gente, entre comillas, bien, se sientan cómodos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que a lo mejor no tienen las mismas capacidades, entonces, pues, se sienten despreciadas y se van. Y todo esto está influyendo en la iglesia. Ahora, no me malinterpreten, por supuesto que no tengo nada en contra de que en la iglesia haya buenos músicos o que haya un buen sistema de sonido o que haya baños limpios, o que la decoración sea llamativa. O sea, claro que está padre todo esto. O sea, y yo lo veo desde este punto de vista. O sea, en mi casa, a mí me gusta que esté de cierto color, con ciertos muebles, a cierta temperatura, con cierta decoración, etcétera, 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 etcétera. Y claro que al ser la iglesia en la que asistimos, al ser el templo donde nos congregamos con el cuerpo, pues obviamente tiene que ser cómodo, ¿no? Pues es nuestra casa, por así decirlo. Claro. Pero el asunto es, o mejor dicho, el problema es cuando esta comodidad se convierte en el centro de atención de la iglesia. Es decir, personas, por así decirlo, que buscan iglesias o experiencias religiosas que las hagan sentir bien. No, es que yo voy a tal iglesia porque no, allá la adoración está bien chida, ¿no? O sea, está bien padre. Y vas tú y pues es que cantamos las mismas canciones. No se escucha igual, pero cantamos las mismas canciones. Entonces, ¿por qué la alabanza está mejor en la otra iglesia? ¿Porque tiene mejor sonido? Porque apagan las luces y tienen estrobos y sale hasta humito y todas estas cosas. O sea, realmente eso es lo que hace que sintamos una adoración mejor que en otro lado. Y eso es lo que está permeando en la iglesia, porque lejos de buscar la presencia del Señor, se empiezan a buscar estas experiencias religiosas que nos hacen sentir bien, pero que realmente solo tienen que ver con emociones y sentimientos. Y pasa lo mismo con los congresos. Y bueno, otra vez, no tengo nada en contra de los congresos, está súper chido ir a los congresos, uno sale edificado, pero el problema es cuando todo el año me la vivo derrotado, me la vivo como... Perdón, amigos, lo voy a decir, pero como cualquier hijo de vecina, y de repente llega ¿cómo se llama? El congreso de hombres, de mujeres, de jóvenes, y ¡ay! Hasta nos prendemos y nos animamos, porque a ver el super artista de moda que hay, y cantamos, levantamos las manos, saltamos, brincamos, y sí, señor, ahora sí cambié. Y a la semana siguiente, igual. Entonces, ¿de qué sirvió? No sirvió de nada, porque lo que estamos buscando
son emociones. Sí. Son simplemente emociones. Y aquí ahora sí es donde me gustaría entrar de lleno. Porque a veces podemos vivir una fe de emociones. Es decir, buscamos ir a la iglesia para sentir el mover del Espíritu Santo, para sentir paz, para pedir dirección y algunos hasta para descargarse, ¿no? Es como que, ay, yo siento un refrigerio ir a la reunión porque me descargo. Y no digo que esté mal, pero al final no estamos buscando la presencia del Señor, estamos buscando simplemente vaciarnos, simplemente sentir, y regreso a eso, y voy a estar duro y dale, sentir emociones. Ahora, solo para aclarar, tampoco estoy diciendo que no necesitas ir a la iglesia, ojo, o sea, así como que aquí mis alarmas de paréntesis informativo. Anda, paréntesis informativo, así como warning, alerta roja. No estamos diciendo que no necesitan ir a la iglesia, para nada. Porque sí tenemos que ir a la iglesia. De hecho, Dios nos ordena y nos dice en Hebreos 10:25, no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar donde Dios nos llama a ser parte del cuerpo y es ahí donde practicamos todo el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, el dominio propio, todo este asunto que se menciona en el libro de Gálatas. Entonces, congregarse no es opcional, pero sí es parte del diseño de Dios y es un mandato de Dios para sus hijos, porque ahí en la iglesia, en la congregación de los santos, por así decirlo, así lo dice la Biblia, ahí es a donde nuestra fe se nutre, claro que se nutre ahí es a donde nos ejercitamos. O sea, es donde la iglesia hace que, o evita que nos enfriemos, porque ahí recordamos que Cristo es el centro de todo y de esa manera somos edificados. Entonces, no estamos minimizando el congregarse, pero lo que sí estamos diciendo es que a veces pensamos que Dios solo se hace presente en nuestras vidas a través de un culto espectacular, a través de ir solamente el domingo. Entonces sí es bien curioso porque no hacemos nada en toda la semana, pero queremos ir el domingo y sentir todo. Y sentir todo, o sea, y sentir emociones, o sea, pues si no es o sea, no es una sustancia de las que ya sabemos, o sea, Dios no es así, Dios no es eso. Entonces, cambiamos la búsqueda de Dios por la búsqueda de sentimientos, por la búsqueda de emociones y por la búsqueda de sensaciones. Y mucha gente va a la iglesia esperando sentir algo sobrenatural, una revelación, un estremecimiento, un milagro, ¿no? Y hasta... Yo lo he hecho, o sea, tampoco estoy como que buscándole el hilo negro. Yo lo he hecho. Me he encontrado en situaciones, hace mucho tiempo me encontré en situaciones de, Señor, dame una señal. O sea, dame un versículo. Estamos buscando simplemente cosas así. Y claro que eso puede suceder, o sea, en mi propia vida sí ha sucedido. Pero la Biblia nos muestra repetidamente que Dios también se revela en lo cotidiano. Dios se muestra en el trabajo, Dios se muestra durmiendo, Dios se muestra en una conversación mientras caminas, Dios se muestra en un silbido. Sí. Y bueno, esto que acabas de decir, pues también lo podemos entender desde un fenómeno que incluso tiene base cerebral, donde se activan áreas de recompensa en el cerebro, respondiendo con dopamina cuando sentimos euforia por algo muy emocionante. Lo que decías de los congresos, ¿no? Te sientes, ¡oh, no, estuvo súper! Y la palabra. Y el predicador gritó, y ¡wow! Ajá. Pero si esto se vuelve rutina, el efecto se reduce y empezamos a depender de estímulos cada vez más intensos. Como, hasta cierto punto como una adicción, ¿no? Ajá, entonces, si, no sé, alguna vez una persona me dijo, wow, o sea, el ir a la iglesia está súper, es un concierto cada domingo y aparte tienen karaoke, o sea, te ponen la letra y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, y estaba súper emocionado, pero ya tercera, cuarta vez ya era así como que, ¿y luego? ¿No? ¿Qué sigue? O sea, siempre es lo mismo. Y entonces a esto se le llama habituación emocional, que es cuando percibimos repetidamente estímulos emotivos o placenteros y nuestra respuesta emocional va disminuyendo, aunque no haya un cambio real en el estímulo, lo que te estoy diciendo. Ahí voy a levantar la mano, maestra. Yo quiero comentar algo. Pero lo que estás diciendo es bien interesante porque también pasa cuando somos... cuando escuchamos al pastor en la iglesia, ¿no? Nos empezamos a acostumbrar a escuchar al pastor y ya de repente como que aburrido. Y no sé, el pastor habla acerca de un tema y como que, sí, qué bueno, no le pongo atención ya. No, hombre, pero viene alguien invitado o te toca ir a otro lugar por X circunstancia y hablan de lo mismo. Incluso hasta el pastor lo dijo mejor, en tu congregación lo dijo mejor, pero hablan de lo mismo. No, qué buena palabra, qué bueno, si algo motivado, emocionado. Por Dios, si te lo dijeron hace como 5 semanas. Pero ese es el asunto de que queremos experiencias, emociones. Y en otras palabras, si confiamos solo en esas sensaciones súper intensas en nuestra vida espiritual, entonces vamos a terminar queriendo más y quiero más, y ahora qué van a hacer, ¿no? Y ahora va a haber danzantes, y ahora va a haber luces, y luego el ponchis, y qué más, no necesito, o sea,
Y entonces se va a la cuestión meramente emocional, porque el cerebro necesita un estímulo mayor para sentir lo mismo. Y si te das cuenta, esto pasa comúnmente con la música, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. no es lo mismo, por ejemplo, escuchar música en tus audífonos que cuando vas a un concierto y todos gritan, todos brincan, el de al lado ya es tu cuate y entonces... Y se abrazan y cantan los dos. Sí, ¿no? O por ejemplo con el entrenamiento, ¿no? Con el entrenamiento pues empiezas con una pesa de 1 kilo, de 3, de 5, luego ya estás cargando, porque necesita tu cuerpo y tu cerebro siempre se va a más para sentir estos estímulos o estas sensaciones de que algo está bien. Y puede pasar en lo espiritual si nos basamos únicamente en las sensaciones, ¿no? Lo decías muy bien hace rato con este ejemplo. Nos dan una palabra en un estudio, lo lees en la Biblia, en una oración, y es como, ¿no? A lo mejor se está hablando personalmente, ¿no? Y lo dejas pasar. Y cuando alguien más lo dice, dices, ¡oh, qué gran revelación! Nunca lo había leído, nunca lo había visto de esta forma, ¿no? O sea, y dices, ¿qué? Pues si te están dando de comer y no lo tomas, ¿no? Sí, y esta es como la cultura que está permeando desgraciadamente hoy en la iglesia. Y no hablo de una iglesia en particular, hablo en general, en el cuerpo de Cristo. Pero la verdad es que la Biblia nos revela completamente lo opuesto, que nosotros no nos debemos de manejar por emociones y que Dios no se revela solamente en lo espectacular, solamente, porque claro que Dios es poderoso, claro que Dios es asombroso, claro que es inevitable que una revelación de Dios no sea asombrosa, pero el problema es que no vemos esas revelaciones porque estamos buscando emociones, y eso lo podemos ver en el ejemplo de Jacob. En el ejemplo de Jacob. Y esto lo vemos en Génesis 28 del 10 al 17, ustedes pueden leer el pasaje completo. Pero lo que vemos en este pasaje es que Jacob está atravesando por un tiempo de miedo, de soledad, de cansancio. Y entonces Jacob se encuentra huyendo de su hermano Esaú, porque pues ya todo el mundo sabe, ¿no? Le vio la cara al Esaú. Entonces el Esaú estaba bien enojado. Pero de repente, pues... en esta huida, Jacob se siente débil, se siente cansado, y dice la Biblia que se detiene a dormir y que usa una piedra como almohada. Yo nada más les digo, imagínense, ¿qué tan cansado tienes que estar para agarrar sentir descanso en una piedra? O sea, ¿qué tan cansado? Entonces, lo curioso es que en este sueño, en este dormir, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, y dice la Biblia que en esta escalera había ángeles que subían y bajaban, y entonces también dice la palabra que en lo más alto, ahí en el top del top del top, estaba Dios. O sea, Dios estaba ahí. Y Dios le habla a Jacob y le reafirma todas las promesas que le había hecho a Abraham y a Isaac. Y eso lo vemos en Génesis 28:15, que dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, imagínense, podemos ver aquí a un Jacob cansado físicamente, donde lo que él quiere solamente es dormir. Y la verdad es que esa noche no era nada especial. O sea, era una noche cualquiera para dormir, hasta con una piedra. Y Dios le habla en ese momento y le reafirma su promesa. Y entendamos, Jacob no estaba en la iglesia, obviamente porque no existía, ya lo sé, para los que van a decir, ¿por qué no existía? Sí, no existía, la iglesia no existía, pero tampoco estaba haciendo su devocional. No, pero es que no tienen devociones. Bueno, no estaba, para que me entiendan, no estaba levantando ni un altar, o sea, no estaba rindiendo una ofrenda o ofreciendo un sacrificio, solo estaba cansado y estaba intentando dormir en algo tan cotidiano y, por así decirlo, superficial, ¿no? Y tan humano, porque pues estás cansado y lo lógico, pues descansas, ¿no? Claro. Y en ese descanso está el Señor. Claro. Y créanme que a mí me ha pasado, o sea, yo de repente estoy durmiendo y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente empiezo a soñar, o sea, en mis sueños empiezo a soñar con la palabra, ¿no? Y así como que, órale, qué padre, o de repente...
me despierto con un versículo, cosas así. O sea, pero es en algo cotidiano. Dios se revela en lo cotidiano. O sea, Dios quiere tener encuentros con nosotros en lo cotidiano. Sí. Y otro ejemplo es cuando los dos discípulos del Señor Jesús iban camino a Emaús. Y eso lo podemos ver en Lucas 24, del 13 al 32. Y la palabra nos dice que dos de sus discípulos iban caminando desde Jerusalén hacia una ciudad que se llamaba Emaús y que iban hablando de todo lo que había pasado con el Señor Jesús. Cuando de repente el Señor Jesús se les acerca, pero dice la Biblia que ellos no lo reconocieron. Y entonces a mí me da risa este pasaje porque Jesús les dice, ¿de qué están platicando? Y hay un fulano que se llama Cleofas que así bien sorprendido le pregunta, ¿cómo? 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 O sea, eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. Sí. Y todavía el Señor le dice, ¿qué No, cosa? sí. Así digo, ¿qué cosa? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Y entonces el Cleofas se suelta y le empieza, bueno, léanlo ustedes, pero le empieza a sacar todo el chorote que crucificaron a Jesús, que pensaban que era el Mesías, pero ahora que no sabían qué iba a pasar y que tenían incertidumbre y todo esto. Y entonces, perdón, tengo que tragar. Espérenme, tengo que tomar agua. Ya, es que de repente se me seca la boca. Y entonces, ellos le hablan al Señor desde su dolor, Sí. desde la incertidumbre, y la Biblia dice que Jesús les empieza como, pues sí, les empieza a explicar las escrituras y cuáles eran las promesas y cómo se iban a cumplir acerca de su muerte y de su resurrección. Y entonces al final del camino llegan a Emaús y le piden que se quede con ellos. O sea, le dicen, no te vayas, ya es tarde, quédate. Dice aquí Lucas 24, del 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Entonces vemos cómo Dios también quiere tener estos encuentros en lo cotidiano con nosotros. Y en lo cotidiano es una caminata. Sí. O sea, lo cotidiano es a la hora de dormir. Sí. Lo cotidiano es como lo que pasó con Elías y otros varios más, ¿no? O sea, la Biblia dice que Elías estaba en la cueva y un terremoto y fuego y viento y ahí no estaba Dios. No. Dios estaba en un susurro. Sí. Algunas versiones dicen en un silbido. Pero a veces nos empeñamos tanto en buscar en lo espectacular, en los gritos de una predicación, en lo asombroso de unas luces, en que me tengo que tirar al piso y chorrear el moco porque si no, no estoy sintiendo al Señor. Y no, Dios se revela en lo cotidiano. Sí. Entonces a veces pensamos que para encontrar a Dios necesitamos estar en lugares especiales o en momentos extraordinarios, pero la verdad es que Dios está en todos lados. O sea, Sí. Dios siempre está cerca acompañándonos a cada instante. Él no se limita a cuatro paredes de un templo, ni a que haya un momento propicio o perfecto, que Sí. bueno, otra vez aclaro. Claro que sí, el Espíritu Santo se mueve o se manifiesta de una manera sobrenatural cuando hacemos iglesia, Sí, y eso sí sí, está sí. claro, ¿no? Sin embargo, para que Dios te hable a ti, no necesitas estos momentos espectaculares, porque Dios está contigo incluso en lo más sencillo, como cuando esperas en el alto del semáforo, estás manejando, como cuando estás en la fila de la tienda, como cuando estás en la parada del autobús. Yo les decía el otro día ¿fue a los jóvenes que les dije? O sea, yo les decía, o sea, yo de repente me ha pasado que voy manejando y voy pensando, ay, tengo que ir con este cliente y me falta otro y estoy así pensando y con el calor y las ventanas abajo porque la camioneta de mi trabajo no tiene, bueno, sí tiene clima, pero no le sirve, entonces me voy asando, voy pensando en una y mil babosadas que no tienen nada que ver con el Señor y de repente me empiezo a reír y el Señor me dice, te amo. Y digo que, ¿qué? ¿Cómo? Tal cual, te amo. Y entonces empieza como que, Señor, ¿de veras me amas? Y son experiencias bien padres. Y no tuve que ir a un super congreso. Dios me está hablando en lo cotidiano. Entonces, no importa dónde te encuentres, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Sí. Jeremías 29:13 dice, y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo vuestro corazón. Entonces, cuando habla esto de buscar a Dios de todo corazón, significa que debemos entregarnos por completo, no solamente en nuestras oraciones de mañana o en momentos específicos y ni de forma superficial. Es una búsqueda constante, sincera, profunda. Dios se revela incluso en las situaciones más ordinarias de nuestra vida. Sí. El problema es que a veces nos conformamos solo con emociones o pequeños momentos especiales, pero cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces podemos experimentar una comunión verdadera con Él
sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Salmo 139, 7 al 10 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Sí, y este versículo a mí me encanta porque este versículo nos describe perfectamente la omnipresencia de Dios. Ujú, ujú. Dios está en En todo. todos lados. Sí. No hay ni un solo lugar donde nosotros podamos escondernos de Él, ni huir de su presencia. Ujú. O sea, no podemos escapar de Dios. Él está con nosotros en todo momento y en cualquier lugar, sin excepción. Entonces debemos confiar que incluso en lo cotidiano y en lo ordinario, Dios está con nosotros, Sí. siempre dispuesto a mostrarnos su amor y a llenarnos de paz. Y esto es parte de lo que la Biblia habla acerca de ser sensibles a la voz de Dios, que es básicamente aprender a estar atentos de verdad, prestar atención no solo cuando ocurre algo extraordinario, sino en lo que pasa todos los días. La palabra dice: estad quietos y saber que yo soy Dios. Entonces, ser sensibles a la voz de Dios no es buscar momentos mega emocionales, sino cultivar un oído entrenado donde podamos identificar la presencia de Dios y experimentar el cielo en la tierra, su amor en lo cotidiano, en un respiro, en un atardecer, en ver a tus hijos, en simplemente levantarte y decirle: Señor, gracias porque sigues dando aliento a mi vida. Así es, entonces así llegamos al final de este episodio número 14 llamado Encuentro en lo cotidiano. Recuerda que vivir en Cristo no es solo sentirlo o buscarlo en momentos sensibles, ni esperar circunstancias espectaculares para reconocerlo, sino caminar con Él en todo momento, incluso Sí. en lo más sencillo y rutinario de nuestra vida. Porque el mismo Dios que se manifestó a Jacob mientras dormía y a los discípulos mientras caminaban, es el mismo que hoy quiere encontrarse contigo y conmigo en nuestro día a día. Así es. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima. Bye.